Dentro de 30 años, cuando nos inviten al reconocimiento, a la doctora van a decir que fue de las pioneras en seguridad, en estrategia. Usted leerá el discurso y nosotros estaremos ahí, no sabemos cómo, porque la verdad que usted comenzó con este tema y con esta especialización cuando era como extraño. Usted estaba en el bachillerato. Sí, así es, claro. Yo le digo a la gente, ella fue mi profesora. Y dicen, ¿qué? Sí, fue mi profesora, es cierto. Y esta señora iba a los lugares y decían, ay, ella, porque era la confusión eterna de si usted era guardia o no era guardia, sí, que si para saber de seguridad y de estrategia hay que tener uniforme. Y me imagino que transcurrido el tiempo, ganándose el respeto por su trabajo y sus informaciones, sus datos, ya debe ser muy común y corriente que la doctora Reynoso esté en los medios y esté trazando pautas. Sin embargo, ¿en qué estamos con la seguridad y la estrategia? ¿Se ha transformado? ¿Somos ahora un país más seguro? ¿Tenemos una ley que le va a garantizar al Estado toda la vigilancia y todo el poder en contra de los ciudadanos que pueda tener? O explíquenos esto, mueva las fichas y comience a hablar. No, ante todo, muchísimas gracias. Es un placer inmenso. Me faltan palabras para decirle lo bien que me siento de nuevo aquí con usted. ¿En familia está usted? Y por supuesto, con Carolina. Muchísimas gracias. Pues le voy a comentar que hemos retrocedido en materia de seguridad y sobre todo en materia de seguridad ciudadana. En los últimos años hemos visto cómo la tasa de criminalidad, de violencia, de delincuencia ha ido aumentando. Si podemos ver, por ejemplo, la tasa de homicidio, nosotros hemos tenido del 2020 para acá 9.61, 2021 11.71, 2022 13.1 y 2023 al lado por los cabellos un 12.37. Sí, porque como se quemó el data center realmente no se sabe. ¿Por qué digo al lado por los cabellos? Porque a partir de mayo del año pasado se suscitó que dejamos de recibir estadísticas, que el CACEPSI dejó de publicar en mayo, que su última publicación oficial fue del 2022 y que Procuraduría General de la República, que también presenta estadísticas, también paró las informaciones en junio del 2023. Esto trae como consecuencia que solamente quien emite las estadísticas es la Policía Nacional, que no es el órgano adecuado para estas estadísticas. Cuando recibimos el resumen estadístico del año 2023 por parte de la policía, vemos que en los últimos 3 meses los homicidios cayeron en picada. Pero no solamente que cayeron en picada, sino que cifras que no habíamos tenido antes, pues ni siquiera en el momento de la pandemia. Nosotros bajamos. Cuando el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de ese mismo año dijo que las estadísticas daban como resultado que íbamos a tener un incremento de la inseguridad en la República Dominicana porque en provincias donde no ocurrían homicidios estaban ocurriendo. Aparte de eso, para tratar de ver qué pasó hasta mayo del año pasado, vimos las estadísticas, comparamos estadísticas de Procuraduría, del CACEPSI y de Policía Nacional. Y vemos que hay una discrepancia entre ellas. Hay, por ejemplo, en la policía un número mucho menor. En el CACEPSI un número que tampoco se coordina con la de Procuraduría. Y vemos que hay, por ejemplo, hay diferencias hasta de 75 homicidios entre una institución y otra. Doctora, pero espérese, porque cada lunes al país le ofrecen los logros en lo que respecta al control de, no voy a decir de homicidios, sino de la violencia y el aumento de seguridad ciudadana. Cuando usted está utilizando Procuraduría, Policía y CACEPSI, ¿usted puede explicarnos
la diferencia entre esas tres estadísticas y por qué desde el 2023 no estamos actualizados? Entonces, ¿de dónde provienen los datos que el buen amigo Joel Santos ofrece cada lunes? Esos datos entiendo que vienen por los datos que emite la Policía Nacional. De hecho, nosotros al no recibir las estadísticas y ver que en los medios de comunicación dijeron que los 3 primeros meses de este año habían bajado considerablemente y salió en una publicación de que teníamos 39 homicidios, nosotros nos quedamos asombrados por este desplome estadístico que no es normal, porque generalmente cuando hay un desplome estadístico es porque se produjo una política pública muy eficiente y bajó, pero tampoco baja de golpe. En la semana pasada, el presidente Fernández, en su alocución de los lunes, habló de este desplome estadístico. Y el ministro de la presidencia, Santos, dijo que no, que esos números no eran y que realmente lo que había eran 424 homicidios. Cuando hacemos la comparación de esos 424 homicidios con la comparación de los primeros 3 meses del año pasado y el antepasado, vemos que realmente no se produjo una reducción de la tasa de homicidios, que lo que hizo fue que se incrementó. Pero no obstante eso, sin que este viernes vemos que las Fuerzas Armadas incorpora al Servicio de la Seguridad Ciudadana la Policía Militar. Eso pasó como muy desapercibido porque fue un viernes. Y cuando nos ponemos a revisar, decimos, pero vean acá, pero ¿cómo es posible que se ha reducido la criminalidad, la delincuencia, la violencia en la República Dominicana, se incorpore la Policía Nacional, a la Policía Nacional, la Policía Militar? Porque esto solamente ocurre, tal y como dice la Constitución, cuando se sobrepasa y quiero decirlo como de manera más categórica, cuando se ve sobrepasada la Policía Nacional. Dice específicamente en el artículo 252, puede concurrir en auxilio de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas pueden concurrir en auxilio de la Policía Nacional para mantener y restablecer el orden público en casos excepcionales. Si es así, entonces hay algo como que no está cuadrando. No me cuadra. Exacto. Pero eso no tiene que ver con elecciones, ni tiene que ver con una contingencia, con la vaguada, con nada. Eso pasó así. Bueno, dice aquí el periódico, dice, Batallón de la Policía Militar del Ejército inicia operaciones de apoyo a la seguridad ciudadana. Eso está en el Nuevo Diario. ¿Y qué actitud ha asumido, por ejemplo, la oposición en ese sentido? Con relación a este tema específicamente, al comportamiento que ha tenido el gobierno con el tema específicamente de la criminalidad y específicamente con el manejo de los datos. Bueno, yo te puedo hablar desde el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa. Nosotros somos un centro de análisis, de investigación, que ya tenemos un tiempo trabajando en este dato. O sea, no puedo emitir ningún juicio con relación a lo que pueda decir la oposición, porque no es parte de mi rol. O sea, nosotros como centro lo que hacemos es que analizamos. Pero ustedes analizan el comportamiento quizás el comportamiento de los partidos políticos, desde el observatorio. Analizamos el comportamiento de los temas de seguridad y defensa, tanto como análisis como de estrategias. Hacemos propuestas de políticas públicas para mejorar lo que es la seguridad ciudadana. Desde, por ejemplo, con el tema de las cárceles, con el tema de la ley de inteligencia o con, por ejemplo, con los temas de seguridad ciudadana. Mire, nosotros estuvimos investigando y dándole seguimiento, por ejemplo, al CACEPSI, y vimos que existe un decreto donde obliga al CACEPSI a emitir trimestralmente un boletín. Claro. Y nosotros tenemos un año completo sin recibir un boletín. El último boletín que fue emanado de esa institución
fue el del 2022. O sea, para poder aplicar políticas públicas tenemos que tener datos. Claro, y es bueno recordarle a la audiencia que esa institución, el CASEPSI, con ese nombre tan raro, es el mismo Observatorio de Seguridad Ciudadana que está en el Ministerio de Interior y Policía, que nada más le cambiaron el nombre, pero que sigue siendo la misma institución. Y que esos boletines los emitía incluso con 3 y 6 y hasta 8 meses de retraso. Mira, y que ahora ha dejado incluso de emitirlos. El último fue en el 2022, pero en su página hay una cifra de enero-mayo del 2023 donde dice que hay 610 homicidios. No sabemos exactamente de dónde sale la reducción de la tasa de homicidios. Sí, quien debe de emitir esos datos debe de ser el CASEPSI, y el órgano indicado, que es el órgano que la regula, es el Ministerio de Interior y Policía. Claro, y de hecho el decreto al que usted hacía referencia, doctora, establece específicamente así, que el organismo oficial de la República Dominicana para emitir las estadísticas es ese organismo del Ministerio de Interior y Policía, que es el referente internacional. Ahora vuelvo a leer lo que usted refirió y en efecto dice para mantener o restablecer el orden. Entonces hay un asunto en relación a la policía militar. Pero mire, ¿de qué o de dónde se nutre el Centro de Estudios de Seguridad y de dónde se obtienen los otros organismos obtienen los datos? Porque debería ser la misma fuente. Y en segundo lugar, y es algo que es recurrente cuando se analiza, solo para saber si el país es seguro, debemos medir los homicidios. Claro, sí. Ahí tiene usted. Sí. ¿De dónde se abastece el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa? Nosotros hacemos recopilación de información tanto de fuentes abiertas como cerradas. Fuentes abiertas, hacemos la revisión, por ejemplo, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Fuentes cerradas a través, por supuesto, de la solicitud de información de Procuraduría General de la República, a través del site o de la Policía Nacional y, por supuesto, de las páginas oficiales del CASEPSI. Entonces, quiero también citar un texto. Cuando dice CASEPSI, estamos hablando del Centro del Observatorio de Seguridad Ciudadana de República Dominicana, que se inició en el 2012 y que sale a raíz también de lo que es el Plan de Seguridad Democrática, que fue quien fundó las bases de lo que hoy tenemos en materia de seguridad. ¿Por qué no se sigue ese plan? Porque lamentablemente nosotros no tenemos prolongación de las acciones del Estado. Sí, ese problema ese es uno de los problemas que aquello fue extraordinario. Claro, por esta falta de cultura de continuidad. Bueno, el Plan de Seguridad Democrática fue el primer plan que se ejecutó en la República Dominicana y tenía una particularidad de que se llamaba democrática porque incluía diferentes actores, tanto actores gubernamentales como actores, por ejemplo, de la sociedad civil. Y algo muy importante, también traía parte de lo que era el sector privado, justicia, procuraduría. 17 instituciones de manera coordinada y conjunta trabajaron en lo que es el Plan de Seguridad Democrática y se extendió a 101 barrios. Y recuerdo como ahora que el ministro de ese entonces, don Franklin Almeida, que en paz descanse, decía que le solicitaban de manera recurrente que llevaran el barrio Segura, que fue uno de los programas del Plan de Seguridad Democrática, que lo llevara, porque la delincuencia se iba trasladando de barrio en barrio. Entonces se establece el Observatorio de Seguridad Ciudadana como una forma de poder tener información adecuada y precisa para la aplicación de políticas públicas. Qué lamentable que nosotros no podamos confiar de las estadísticas que tenemos y que se estén manejando las informaciones. Y es una pena que 20 años después, todavía ese ha sido el plan de seguridad más completo que ha tenido la República Dominicana. Bueno,
Quiero comentar, por ejemplo, aquí algo que salió en el Diario Libre. Dice, asesor de estadísticas de la policía. El crimen organizado se ha reducido. Dice John Juveni, que es asesor de la policía. Es el coasesor. Sí. El coasesor del asesor. Sí, ese es el coasesor. Dice, lamento, no obstante, que en la República Dominicana se publiquen dos datos estadísticos distintos al hacer referencia de los datos del Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana, CACEPSI, dependencia del Ministerio de Interior y Policía. Ese es el problema, que los números de ellos no parecen ser muy precisos. Aparentemente, ellos tienen diferentes números a los que nosotros tenemos. O sea, que él también maneja unas estadísticas. Entonces, ¿cuántas estadísticas son las que tenemos? ¿Cuál es la fuente oficial? Nosotros tenemos un observatorio de seguridad ciudadana por decreto. ¿De qué fecha es esa noticia? Esta noticia es del 29 de junio del 2023. Sí, eso fue una semana antes de que se quemara el observatorio de... Sí, claro. Pero nosotros dentro del centro de estudios tenemos años recopilando las estadísticas y nosotros sí tenemos guardadas esas estadísticas y sí hacemos el análisis. No es solamente recopilar la información, sino también analizarla. Porque si nos dicen que bajó la delincuencia y nosotros hacemos comparaciones con los años anteriores y nos damos cuenta de que los números son distintos y que realmente no ha bajado la delincuencia, entonces nos preguntamos qué es lo que está haciendo realmente el plan o el programa de seguridad que tanto se ha anunciado en República Dominicana y que dijo en un momento dado que íbamos a bajar la inseguridad a un 50%. Doctora, ¿es usual que difiera la estadística de la Procuraduría General de la República de la estadística que maneja la policía? Sí, es usual. ¿Por qué? Porque generalmente generalmente los datos que maneja Procuraduría General de la República vienen por el INASIF y ellos hacen el cálculo de todos los homicidios que ocurren en la República Dominicana. Usted me dijo hace un ratito, ¿se puede medir solamente la inseguridad en la República Dominicana? Claro que no, existe la victimización y nosotros deberíamos también de trabajar estadísticas para reducir la victimización y analizar qué es lo que está pasando, porque la gente tiene una percepción completamente diferente de lo que dicen las autoridades a lo que están viviendo en las calles. Claro, como los robos, por ejemplo. Claro, y la inseguridad completa en la esquina, por ejemplo, claro, que eso es lo que está diciendo. O la violencia, por ejemplo. Hay un detalle que yo me imagino que ustedes dos como especialistas tienen que manejarlo. ¿Cómo es posible sin una aplicación de un plan con la drasticidad que exigen las circunstancias, en una semana me digan que varían las estadísticas? No es posible. Gracias. No es posible. Tú no me puedes ir toda la semana si no hay un proceso. Tú no me puedes decir por ósmosis que bajó en una semana. Quizás no lo deben decir cada semana. Es una sugerencia. Bueno, nosotros estamos dándole seguimiento a todos los datos y nosotros tenemos aquí data que nos remite la Policía Nacional, data que también nosotros buscamos de la Procuraduría General de la República. Pero ¿qué pasa? Que es pública, esa data es pública. Sí, es pública. Esta no, esta la solicitamos a través del site para análisis, pero ellos no tienen un portal de transparencia donde publiquen estas informaciones y el CACEPSI tampoco está publicando absolutamente nada. Entonces, el año pasado, en el mes de marzo, abril, nosotros fuimos a un programa y dijimos que la criminalidad, la delincuencia y la violencia iba a seguir en aumento y que nosotros proyectábamos que iba a llegar a un 14, a diferencia del año pasado. Inmediatamente después se intervino la policía y dejaron de emitirse estadísticas. Y cuando nosotros analizamos estas estadísticas, vemos, por ejemplo, que en el mes de diciembre ocurrieron en República Dominicana 95 homicidios, 2023. Pero si nos vamos al 2022, vemos que ocurrieron 121. Y si nos vamos al 2021, 113. Y si nos vamos al 2020, que estábamos cerrados, 86. Entonces nos preguntamos cómo es posible que hayan bajado tanto los números que emite el resumen estadística de homicidios intencionales
de la Policía Nacional. Tiene un sentido realmente como que no, desde el centro de estudios como que no me parece. Depende si están descontando los otros. Claro, si usted tiene 100 muertos, entonces usted dice, bueno, de esos 100 muertos solo 25 son homicidios, los otros 75 son accidentes muertos por otra razón tránsito no determinada, por causa no determinada. No, porque aquí todo lo que yo tengo son homicidios intencionales. Por eso, los otros no están ahí. Porque está esa categoría para registrar las muertes. Sí, exacto. Sí, claro que sí. Pero además de eso, si nos vamos al año pasado, 2023, enero-mayo, y comparamos las cifras de las 3 instituciones encargadas, nos damos cuenta de que hay una discrepancia entre una y otra. Y esa no es data comprobable, que se pueda acceder a ella y decir eso que usted está diciendo. Sí, claro que sí, por ¿Y entonces supuesto. por qué cometen el error? No lo sé. Se aprovecha esa imagen. Mire, el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa investiga, pero no propone. Sí, hacemos propuestas. De hecho, Carmen, usted sabe que nosotros todos los años hacemos una cumbre internacional de seguridad y defensa. Tenemos 15 años Sí. trabajando estas cumbres donde traemos expertos en materia de seguridad de diferentes países, donde presentan propuestas, donde se hacen análisis, donde nos enseñan qué están pasando y la realidad de otros países. Entonces sí trabajamos también propuestas. Tenemos que hacer una pausa. Usted no se imagina cuántos comentarios hay aquí. Yo sé que usted se lo imagina. Vamos a la pausa, Francis. El nuevo gobierno, yo recuerdo al presidente anunciando con alborozo aquel plan que fue muy cándido, muy hermoso, violentando todas las leyes vigentes cuando se cambiaba el arma homicida por un cupón de compra en un supermercado. Después ellos se dieron cuenta que no era aquello de mateo, de armas por juguetes, sino que era una violación absoluta. Destruyendo era una especie de evidencias y todas las amnistía a los cosas. asesinos. Los restringieron. ¿Qué restringieron? ¿Qué queda de ese plan, de esa estrategia? Bueno, este plan y esa estrategia, como muchas otras, se han quedado en el aire. Iniciaron, pero no se mantuvieron en el tiempo. Nosotros, por ejemplo, también hablamos de por qué después de 17 años de haberse restringido en República Dominicana la importación de armas, vuelve otra vez la importación de armas por 6 meses. Supuestamente solo a las empresas de seguridad privada que usan armas de fuego. Pero nosotros estábamos viendo los diferentes tipos de calibre que entraron dentro de ese decreto. Y realmente hoy no sabemos si ese decreto está vigente o no, porque al final del decreto decía que era a consideración. Era por 6 meses a consideración y se quedó así en el aire. Pero aparte de esto, Sí. se queda también en el aire el tema, por ejemplo, de los motoristas. Se hizo una campaña donde se iban a estar registrando los motoristas, que le iba a poner casco y se le van a poner chaleco, y de repente apretaron en eso, pero se quedó sin efecto. Sí, después se demostró que era Con los irregular. juegos, con la pirotecnia. Con la pirotecnia, el Plan de Seguridad Democrática tenía un programa, como por ejemplo también el programa de antirruidos, el programa 911, pero también el programa pirotécnico de fuegos artificiales. Y en República Dominicana dejó de tenerse niños quemados y personas quemadas por fuego, por el mal uso de fuegos artificiales o por el uso de fuegos artificiales que se hacían en los patios o en los callejones y se vendían. Nosotros podemos ver que hace poco ya se estaban vendiendo fuegos artificiales en Navidad y nadie dice nada. Pero no solamente eso, vimos la tragedia que ocurrió recientemente donde tantos niños en Salcedo perdieron la vida. Eso es terrible. Es terrible también, por ejemplo, lo que está pasando en las cárceles de la República Dominicana. Nosotros tenemos la cárcel de la Victoria que fue hecha para 2,000 internos y hay alrededor de 8,000 internos ahí. Ocurrió un incendio y ahí no se sabe exactamente qué cantidad de personas fallecieron. Personas que estaban ya esperando para ser sacadas en libertad porque habían sido ya
le habían dado ya el paso para salir, pero otros que estaban en un proceso de prevención preventiva, o sea, prisión preventiva, que todavía no se sabía si habían cometido un hecho o no. Entonces, ¿qué pasó con el nuevo modelo penitenciario? O sea, eso se quedó en el aire. Pero aparte de eso, también hay unas cárceles ahí que independientemente de que tenga un problema judicial, señores, las personas que están privadas de libertad son seres humanos y merecen ser tratados como seres humanos. Entonces vamos a ser un poquito más, respetuosos de las condiciones de los derechos humanos de las personas. El sistema penitenciario y correccional, y lo confesó el presidente en un gesto de humildad, no había estado en su agenda. Quizás ahora en el segundo mandato él lo incluya, aunque él designó una comisión para el asunto de las parras, pero no estaba en su agenda. Él lo dijo, que se habían descuidado. Yo tengo una comunicación aquí, algo que salió también en los medios de comunicación. No lo traje, pero sí estaba dentro de la agenda, Carmen. Estaban dentro de aquellas, el programa de gobierno lo tenía. Estaban dentro de aquellas propuestas para lo que era la seguridad en la República Dominicana, igual que medio ambiente, pero igual que otras muchas propuestas que se han hecho. Y yo me enfoco... Bueno, pero él dijo que él no es Dios. Ni tiene una varita mágica. Sí, que no tiene una varita mágica. Por eso uno tiene que ser muy medido, porque somos humanos y nos equivocamos. Uno tiene que ser muy medido cuando uno hace propuestas, cuando uno propone, cuando uno le vende un sueño a un pueblo que está esperando que se baje la delincuencia, y cuando la delincuencia lo que hace es que sube casi al doble de lo que nosotros estábamos esperando. Ahora nos dicen que ha bajado, pero la realidad en las calles no es esa. Doctora, pero quizás esto tenga que ver con la gran reforma de la policía que está haciendo el superior gobierno. Bueno, y por eso no podemos tener resultados. Miren, yo me alegro de que usted toque ese tema, porque la reforma policial se enfocó en 2 puntos básicos, que era el tema de los salarios, que entiendo que era necesario, y que qué bueno que se llevó a 29,000 pesos, que son $500. Pero en estos momentos la canasta básica, el quintil más bajito está en 27,000 pesos. O sea que si hacemos una comparación de lo que se compraba hace casi 4 años atrás, con el salario que tenían a lo que compramos ahora, estamos más o menos en las mismas condiciones. También nos hablaron sobre una reforma educativa y de profesionalización y capacitación de la policía. Esta reforma educativa de la policía no hemos visto todavía los resultados. Se han hecho comisiones y comisionados a muy alto costo, comisionados internacionales, y también asesores internacionales que le cuestan mucho al país, y no vemos el resultado de esa reforma. Bueno, ahora está el hotel. Es más, se alquila un hotel por 117 millones de pesos anuales para hacer un alquiler, pero también para hacer una modificación de ese hotel. Y cuando se tenga que entregar el hotel, ¿a quién le va a quedar esa modificación? ¿Por qué no se usó ese dinero para reestructurar y modificar las estructuras que tenemos que se tiene en la Policía Nacional, para que se quedara eso como un patrimonio de la Policía Nacional? ¿Por qué no se invierte en lo que es la reforma y la modernización de los cuarteles? ¿Por qué no se invierte lo que es en la reforma y modernización de un intranet en la policía, que cuando usted vaya a hacer una denuncia o una querella, usted pueda salir con un número, y que existe un intranet, y que ese número, desde el principio que usted pone la denuncia hasta el momento que llega a judicializarse, sea el mismo número? Y que usted pueda verificar a través de su internet cómo va ese proceso. ¿Por qué no capacitamos realmente a la policía para que tengan mayor calidad en los temas tecnológicos? ¿Por qué no hacemos eso? O sea, eso es parte de lo que es reforma. ¿Por qué no revisamos lo que es la calidad en las acciones de la policía? Entonces usted quiere decir que todo lo que nos dicen, porque yo
comentaba el día pasado con Carolina de una persona que nos dijo que todavía los policías tenían una mascotica como esta tomándola. Sí, todavía. Entonces, y se captura la huella digital con tinta de la tinta de zapatos todavía, claro. Entonces, ¿por qué nos dicen otra cosa y nos la creemos? Porque aquí no hay oposición para contrarrestar lo que dice el oficialismo. Yo pienso que quizás es porque necesitamos analizar más y porque necesitamos comprometernos más en lo que es la seguridad, porque no podemos hacernos de la vista gorda, porque todos somos responsables de la seguridad ciudadana y todos somos responsables de evaluar lo que hace o no el Estado. ¿Y qué opina el centro con relación a la ley de inteligencia? No podemos dejarla ahí. Aquello y nos quedan, eso era parte del motivo. Claro. Está vigente esa ley, ¿eh? Sí, claro, está vigente. Miren, en el 2011, el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa hizo una propuesta para entregársela al diputado de ese entonces, el señor Elías Cerrulle. Esa propuesta de inteligencia, porque así lo manda la Constitución, dice que se cree un sistema nacional de inteligencia. La creación del Sistema Nacional de Inteligencia, o mejor dicho, esta ley que nos quieren vender como que es el Sistema Nacional de Inteligencia, simplemente se está usando con el objetivo que dice el artículo 1 de esa ley, de la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia. Entonces, un Sistema Nacional de Inteligencia es otra cosa completamente diferente. De hecho, por citar un caso, nosotros todavía vemos personas de los 70 y de los 60 que viajan y los meten al cuartito. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros no tenemos lo que es desmontar la clasificación de esos expedientes. En otros países del mundo hay expedientes que son desclasificados a 30, a 20 y a 10 años. Para eso se hace una ley nacional de inteligencia para recoger todo lo que son los diferentes organismos de inteligencia y regularlos. Hay, por ejemplo, también para revisar cuáles son los puntos críticos y estratégicos de la República Dominicana en materia de inteligencia, o para revisar lo que es la inteligencia económica. Son muchos puntos. Doctora, esta es la primera parte. Claro. Y aunque estamos ya al final de la campaña, podemos tener espacio para analizar estos temas que van más allá del día 19 de mayo. Claro que sí. Y sobre todo con esa 124 que sin querer queriendo sigue vigente. Está vigente. Y lo que me extraña es que un grupo de expertos y un grupo de periodistas se reunió en una comisión para hablar sobre el tema y de repente como que se quedó en silencio. O sea, que hay muchas cosas que se quedan en silencio. Hay misterios, ¿verdad? Ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando y mañana, día 2 de mayo, estaremos de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Hasta mañana.